Mi cuñado y su esposa se quedan en mi casa sin mi permiso y ponen en mi contra a mi esposa, pero ya he tenido suficiente de todos ellos. He estado casado con Rita durante aproximadamente un año y ha sido genial en su mayor parte. Tengo 31 años y ella tiene 30 y estuvimos juntos durante 3 años antes de casarnos. Nos conocimos debido a un par de amigos en común que pensaron que sería una buena idea presentarnos en una cita a ciegas como una broma, ya que somos muy diferentes, y eventualmente resultó bastante bien considerando el hecho de que nos casamos, pero de todos modos Rita tiene un hermano mayor, David. David tiene 35 años y su esposa Eric tiene casi la misma edad. Mi esposa es muy cercana a su hermano, porque mientras crecían prácticamente solo tenían el uno al otro. Su madre falleció poco después de que naciera Rita y fue un incidente devastador para la familia porque falleció en un accidente de tráfico, así que nadie lo esperaba. Rita tenía apenas 7 meses en ese momento y su madre había salido a hacer las compras ya que su padre estaba trabajando. Solo estaban los niños y la niñera en casa en ese momento y su padre prácticamente cayó en una depresión irreversible después de que su madre falleció. Mi esposa obviamente era demasiado joven para recordarlo, pero David recuerda cómo su padre solía actuar después del fallecimiento de su madre y cómo pasaba todos los días encerrado en su habitación trabajando o durmiendo. Comenzó a trabajar desde casa después de eso, y aunque todo les era proporcionado, básicamente no tenían padres. Aunque su padre seguía vivo, no había amor ni afecto que se les mostrara y era muy triste. De todos modos se dieron cuenta de eso bastante temprano y tuvieron que estar el uno para el otro porque su madre se había ido y su padre apenas sobrevivía sin ella, así que tenían que cuidarse mutuamente y apoyarse el uno al otro, y creo que es muy admirable que tengan una relación tan buena y sean tan cercanos, pero al mismo tiempo puede resultar realmente molesto para mí porque personalmente no vengo de una familia donde esto sea normal. Para contextualizar, no tengo hermanos y mis padres se divorciaron cuando tenía 12 años. No diría que me afectó de ninguna manera, solo me di cuenta de que ahora tenía 2 habitaciones y eso fue todo. El divorcio de mis padres no fue sorprendente, porque incluso cuando estaban juntos simplemente seguían peleando todo el tiempo y apenas se hablaban entre sí. Honestamente ni siquiera sé cómo lograron vivir juntos durante 12 años, pero de todos modos después de que se divorciaron fueron mucho más fáciles de vivir y mucho más agradables de hablar, así que en realidad prefería que estuvieran a 2. Continuaron coparental y manteniendo contacto, pero hablando de los diferentes tipos de familia que teníamos, no soy el tipo de persona que visita a mis padres todos los fines de semana o habla con ellos por teléfono todos los días. Estoy muy ocupado con el trabajo y mi vida, y tenemos suerte si podemos hablar tal vez un día o 2 cada mes. No creo que a mis padres les importe tampoco porque tienen sus propias vidas y están bien con nosotros juntándonos solo de vez en cuando en lugar de todos los días, pero no es lo mismo para mi esposa y traté de respetarlo antes sabiendo que tuvo una infancia muy diferente y obviamente ella y su hermano están unidos de por vida. Sin embargo, se volvió cada vez más difícil para mí lidiar con eso con el tiempo. Antes, cuando salíamos, ella hablaría con él por teléfono casi todos los días. Y pensé que era lindo. Las llamadas telefónicas solían durar 1 hora y no me molestaba porque al igual que no soy cercano a mi familia, ella lo es y esa es su vida y su elección mientras no me afectara de manera negativa. No tenía problema con eso, así que sabía que ella estaría ocupada por la noche y no la llamaría en ese momento. Pero luego nos mudamos juntos y ella hablaría con su hermano casi 3 horas todos los días y cada fin de semana él vendría a visitarnos. Eso comenzó a molestarme un poco por un par de razones. Tanto Rita como yo teníamos trabajos a tiempo completo y estaríamos trabajando todo el día, así que cuando volvía a casa del trabajo esperaba poder pasar un rato con mi novia en ese momento, pero tenía que esperar a que terminara de hablar con su hermano y cuando terminaba estaba demasiado cansado y simplemente me quedaba dormido en cuanto mi cabeza tocaba la almohada. Esos eran los días de semana, pero en los fines de semana pensé que tal vez podríamos pasar tiempo de calidad juntos. Sin embargo, en esos días su hermano llegaba a nuestra puerta y pasábamos todo el fin de semana juntos. Solía sentir que no estábamos teniendo tiempo juntos y no me sentía bien al respecto. Ni siquiera sabía cómo plantearlo con ella sin sonar mezquino e inseguro, así que me quedé callado al respecto durante un par de meses, pero luego tuvimos nuestra primera gran pelea. Mi cuñado y su esposa se quedan en mi casa sin mi permiso y ponen en mi contra a mi esposa, pero ya he tenido suficiente de todos ellos. He estado casado con Rita durante aproximadamente un año y ha sido genial en su mayor parte. Tengo 31 años y ella tiene 30 y estuvimos juntos durante 3 años antes de casarnos. Nos conocimos debido a un par de amigos en común que pensaron que sería una buena idea presentarnos en una cita a ciegas como una broma, ya que somos muy diferentes, y eventualmente resultó bastante bien considerando el hecho de que nos casamos, pero de todos modos Rita tiene un hermano mayor, David. David
Tiene 35 años y su esposa Eric tiene casi la misma edad. Mi esposa es muy cercana a su hermano. Porque mientras crecían prácticamente solo tenían el uno al otro. Su madre falleció poco después de que naciera Rita y fue un incidente devastador para la familia porque falleció en un accidente de tráfico, así que nadie lo esperaba. Rita tenía apenas 7 meses en ese momento y su madre había salido a hacer las compras ya que su padre estaba trabajando. Solo estaban los niños y la niñera en casa en ese momento y su padre prácticamente cayó en una depresión irreversible después de que su madre falleció. Mi esposa obviamente era demasiado joven para recordarlo, pero David recuerda cómo su padre solía actuar después del fallecimiento de su madre y cómo pasaba todos los días encerrado en su habitación trabajando o durmiendo. Comenzó a trabajar desde casa después de eso y aunque todo les era proporcionado, básicamente no tenían padres. Aunque su padre seguía vivo, no había amor ni afecto que se les mostrara y era muy triste. De todos modos se dieron cuenta de eso bastante temprano y tuvieron que estar el uno para el otro porque su madre se había ido y su padre apenas sobrevivía sin ella, así que tenían que cuidarse mutuamente y apoyarse el uno al otro, y creo que es muy admirable que tengan una relación tan buena y sean tan cercanos, pero al mismo tiempo puede resultar realmente molesto para mí porque personalmente no vengo de una familia donde esto sea normal. Para contextualizar, no tengo hermanos y mis padres se divorciaron cuando tenía 12 años. No diría que me afectó de ninguna manera, solo me di cuenta de que ahora tenía 2 habitaciones y eso fue todo. El divorcio de mis padres no fue sorprendente, porque incluso cuando estaban juntos simplemente seguían peleando todo el tiempo y apenas se hablaban entre sí. Honestamente ni siquiera sé cómo lograron vivir juntos durante 12 años, pero de todos modos después de que se divorciaron fueron mucho más fáciles de vivir y mucho más agradables de hablar, así que en realidad prefería que estuvieran a 2. Continuaron coparental y manteniendo contacto, pero hablando de los diferentes tipos de familia que teníamos, no soy el tipo de persona que visita a mis padres todos los fines de semana o habla con ellos por teléfono todos los días. Estoy muy ocupado con el trabajo y mi vida y tenemos suerte si podemos hablar tal vez un día o 2 cada mes. No creo que a mis padres les importe tampoco porque tienen sus propias vidas y están bien con nosotros juntándonos solo de vez en cuando en lugar de todos los días, pero no es lo mismo para mi esposa y traté de respetarlo antes sabiendo que tuvo una infancia muy diferente y obviamente ella y su hermano están unidos de por vida. Sin embargo, se volvió cada vez más difícil para mí lidiar con eso con el tiempo. Antes cuando salíamos ella hablaría con él por teléfono casi todos los días. Y pensé que era lindo. Las llamadas telefónicas solían durar 1 hora y no me molestaba porque al igual que no soy cercano a mi familia, ella ese lo es y esa es su vida y su elección mientras no me afectara de manera negativa. No tenía problema con eso, así que sabía que ella estaría ocupada por la noche y no la llamaría en ese momento. Pero luego nos mudamos juntos y ella hablaría con su hermano casi 3 horas todos los días y cada fin de semana él vendría a visitarnos. Eso comenzó a molestarme un poco por un par de razones. Tanto Rita como yo teníamos trabajos a tiempo completo y estaríamos trabajando todo el día, así que cuando volvía a casa del trabajo esperaba poder pasar un rato con mi novia en ese momento, pero tenía que esperar a que terminara de hablar con su hermano y cuando terminaba estaba demasiado cansado y simplemente me quedaba dormido en cuanto mi cabeza tocaba la almohada. Esos eran los días de semana, pero en los fines de semana pensé que tal vez podríamos pasar tiempo de calidad juntos. Sin embargo, en esos días su hermano llegaba a nuestra puerta y pasábamos todo el fin de semana juntos. Solía sentir que no estábamos teniendo tiempo juntos y no me sentía bien al respecto. Ni siquiera sabía cómo plantearlo con ella sin sonar mezquino e inseguro, así que me quedé callado al respecto durante un par de meses, pero luego tuvimos nuestra primera gran pelea por algo que ni siquiera recuerdo y luego decidí plantear esto con ella. Afortunadamente esa pelea se resolvió e incluso hablamos sobre el excesivo tiempo que ella pasaba con su hermano. Ella me dijo que intentaría reducirlo y darme más tiempo a mí porque evidentemente eso me molestaba y estaba interfiriendo en nuestra relación y ella no quería eso. Me explicó que su hermano vivía a un par de horas de distancia por su cuenta, lo cual no estaba acostumbrado, pero tenía que vivir solo desde que su padre falleció un par de años antes. También se sentía muy solo porque su novia estaba trabajando en otro estado y solo volvía para las vacaciones, así que no podía verla muy a menudo por lo que pasaban tanto tiempo juntos. Para que él no se sintiera solo no me lo había contado porque él no se sentía cómodo hablando al respecto, pero una vez que recibí esa explicación comenzó a tener más sentido para mí. Ella también entendió de dónde venía yo y me dijo que intentaría pasar más tiempo conmigo y que trabajaríamos en nuestra relación. Entonces su hermano empezó a visitarnos con menos frecuencia y redujeron las horas de sus llamadas. Esto había sucedido un año después de comenzar nuestra relación, pero una vez que tuvimos la
Discusión y la sacamos de en medio, todo volvió a estar bien y le propuse matrimonio alrededor de un año después. De eso, pero las cosas empezaron a ponerse incómodas entre David y yo poco después de que ella empezara a pasar menos tiempo con él. Todavía nos visitaba ocasionalmente, pero en esas visitas todo estaba muy tenso. No lo culpo por eso, porque obviamente yo fui quien le pidió a su hermana que pasara menos tiempo con él y a él no le gustó eso porque ahora tenía que pasar más tiempo. Solo así que siempre que estábamos juntos él me criticaba e intentaba insinuar que yo era demasiado inseguro y celoso para dejar que Rita estuviera en contacto con su familia. Por supuesto él lo pasaba todo como bromas, pero yo sabía que en realidad estaba bastante molesto por lo que había sucedido. Me pareció extraño que lo estuviera tomando tan personalmente porque realmente no se trataba de él. Incluso si Rita hubiera estado pasando ese tipo de tiempo con cualquier otra persona me habría sentido igualmente excluido. No creo que estuviera mal querer pasar tiempo con mi novia y no era mi culpa que su novia estuviera trabajando fuera del estado, así que él no podía estar con ella, pero su hermana no era un reemplazo para eso. Por el amor de Dios, sentía que las cosas habían cambiado entre los dos y ahora él me veía más como una especie de competencia porque así comenzó a comportarse. Incluso un mes antes de que le propusiera matrimonio organizó una fiesta y nos invitó a todos, que resultó ser su boda. Erika había dejado su trabajo y había regresado a casa y habían decidido sorprendernos. La palabra clave aquí es sorpresa, así que no tenía idea de que se estaban casando. Se saltaron el compromiso y simplemente se casaron, lo cual tenía sentido porque habían estado juntos durante mucho tiempo antes de eso. Me alegré por ellos y no interactuamos mucho en su boda, aunque era muy pequeña e íntima y solo había invitado a un par de sus amigos, compañeros de trabajo y familiares, así que tuvo suficiente tiempo para interactuar conmigo, pero simplemente eligió no hacerlo. No me importó porque era su boda y él podía elegir hacer lo que quisiera y de todos modos no éramos amigos, así que no hice un problema de ello. Pero luego, un mes después, cuando me comprometí, organicé una fiesta de compromiso. Un par de días después él pasó toda la fiesta haciendo bromas sobre cómo nos estábamos tomando en serio la competencia ahora, porque incluso me había comprometido solo porque él estaba casado y yo no quería quedarme atrás. Incluso sus bromas fueron bastante desagradables porque esto debería haber sido una ocasión feliz para mí y Rita y él lo estaba convirtiendo todo en algo sobre él mismo. No creo que a nadie le pareciera gracioso y todos los que se reían lo hacían para que dejara de hablar de eso. Incluso a Rita no le gustó ni un poco y hablamos de eso después, pero no hicimos nada al respecto porque no parecía valer la pena hacer un escándalo por esto y decidimos centrarnos en planificar la boda. En su lugar nos casamos alrededor de 7 meses después y fue entonces cuando anunció que él y Erika iban a ser padres. Hizo el anuncio alrededor de una semana después de nuestra boda y Rita estaba extasiada, pero yo solo estaba preocupado por cómo cambiarían las dinámicas entre nosotros después de eso, porque estaba bastante seguro de que él aprovecharía esta oportunidad para comenzar a lanzarme indirectas. Sé que probablemente suene como si estuviera exagerando, pero créeme, el comportamiento de David hacia mí no fue más que irrespetuoso y completamente pasivo-agresivo, y en realidad tenía razón porque tan pronto como Eric quedó embarazada comenzó a por algo que ni siquiera recuerdo y luego decidí plantear esto con ella. Afortunadamente esa pelea se resolvió. E incluso hablamos sobre el excesivo tiempo que ella pasaba con su hermano. Ella me dijo que intentaría reducirlo y darme más tiempo a mí porque evidentemente eso me molestaba y estaba interfiriendo en nuestra relación y ella no quería eso. Me explicó que su hermano vivía a un par de horas de distancia por su cuenta, lo cual no estaba acostumbrado, pero tenía que vivir solo desde que su padre falleció un par de años antes. También se sentía muy solo porque su novia estaba trabajando en otro estado y solo volvía para las vacaciones, así que no podía verla muy a menudo, por lo que pasaban tanto tiempo juntos. Para que él no se sintiera solo, no me lo había contado porque él no se sentía cómodo hablando al respecto, pero una vez que recibí esa explicación comenzó a tener más sentido para mí. Ella también entendió de dónde venía yo y me dijo que intentaría pasar más tiempo conmigo y que trabajaríamos en nuestra relación. Entonces su hermano empezó a visitarnos con menos frecuencia y redujeron las horas de sus llamadas. Esto había sucedido un año después de comenzar nuestra relación, pero una vez que tuvimos la discusión y la sacamos de en medio, todo volvió a estar bien y le propuse matrimonio alrededor de un año después de eso, pero las cosas empezaron a ponerse incómodas entre David y yo poco después de que ella empezara a pasar menos tiempo con él. Todavía nos visitaba ocasionalmente, pero en esas visitas todo estaba muy tenso. No lo culpo por eso porque obviamente yo fui quien le pidió a su hermana que pasara menos tiempo con él y a él no le gustó eso porque ahora tenía que pasar más tiempo solo, así que siempre que estábamos juntos él me criticaba e intentaba insinuar que yo era demasiado inseguro y
Celoso para dejar que Rita estuviera en contacto con su familia, por supuesto él lo pasaba todo como bromas, pero yo sabía que en realidad estaba bastante molesto. Por lo que había sucedido me pareció extraño que lo estuviera tomando tan personalmente porque realmente no se trataba de él. Incluso si Rita hubiera estado pasando ese tipo de tiempo con cualquier otra persona me habría sentido igualmente excluido. No creo que estuviera mal querer pasar tiempo con mi novia y no era mi culpa que su novia estuviera trabajando fuera del estado, así que él no podía estar con ella, pero su hermana no era un reemplazo para eso. Por el amor de Dios, sentía que las cosas habían cambiado entre los dos y ahora él me veía más como una especie de competencia, porque así comenzó a comportarse. Incluso un mes antes de que le propusiera matrimonio organizó una fiesta y nos invitó a todos, que resultó ser su boda. Erika había dejado su trabajo y había regresado a casa y habían decidido sorprendernos. La palabra clave aquí es sorpresa, así que no tenía idea de que se estaban casando. Se saltaron el compromiso y simplemente se casaron, lo cual tenía sentido porque habían estado juntos durante mucho tiempo antes de eso. Me alegré por ellos y no interactuamos mucho en su boda, aunque era muy pequeña e íntima y solo había invitado a un par de sus amigos, compañeros de trabajo y familiares, así que tuvo suficiente tiempo para interactuar conmigo, pero simplemente eligió no hacerlo. No me importó porque era su boda y él podía elegir hacer lo que quisiera y de todos modos no éramos amigos, así que no hice un problema de ello. Pero luego, un mes después, cuando me comprometí, organicé una fiesta de compromiso. Un par de días después él pasó toda la fiesta haciendo bromas sobre cómo nos estábamos tomando en serio la competencia ahora, porque incluso me había comprometido solo porque él estaba casado y yo no quería quedarme atrás. Incluso sus bromas fueron bastante desagradables porque esto debería haber sido una ocasión feliz para mí y Rita, y él lo estaba convirtiendo todo en algo sobre él mismo. No creo que a nadie le pareciera gracioso y todos los que se reían lo hacían para que dejara de hablar de eso. Incluso a Rita no le gustó ni un poco y hablamos de eso después, pero no hicimos nada al respecto porque no parecía valer la pena hacer un escándalo por esto y decidimos centrarnos en planificar la boda. En su lugar nos casamos alrededor de 7 meses después y fue entonces cuando anunció que él y Erika iban a ser padres. Hizo el anuncio alrededor de una semana después de nuestra boda y Rita estaba extasiada, pero yo solo estaba preocupado por cómo cambiarían las dinámicas entre nosotros después de eso, porque estaba bastante seguro de que él aprovecharía esta oportunidad para comenzar a lanzarme indirectas. Sé que probablemente suene como si estuviera exagerando, pero créeme, el comportamiento de David hacia mí no fue más que irrespetuoso y completamente pasivo-agresivo, y en realidad tenía razón, porque tan pronto como Eric quedó embarazada comenzó a hacer bromas sobre cómo yo anunciaría que Rita estaba embarazada, porque obviamente no podía vivir con el hecho de que me estaba quedando atrás y tenía que ganar cualquier competencia que hubiera iniciado. Lo decía todo de manera muy bromista, así que tenía que reírme con él cada vez que nos visitaba y decía estas tonterías, pero por dentro en realidad estaba bastante enojado. De todos modos, después de que tuvieron a sus gemelos estuvieron bastante ocupados con sus hijos y no nos visitaron tan seguido como solían hacerlo, y eso tampoco nos molestaba porque Rita entendía que ahora eran padres y yo ni siquiera quería a David cerca en primer lugar, así que estaba bien, todo iba normalmente. Pero hace unas 2 semanas volví a casa del trabajo y de repente me di cuenta de que David y Erika se habían apoderado de la casa. Fue un poco desconcertante para mí porque no recordaba haber tenido ninguna discusión al respecto con Rita y me sorprendió por completo cuando volví a casa, así que David estaba jugando en la sala de estar con sus gemelos y Rita y Erika estaban cocinando juntas en la cocina. También noté que había muchas maletas sin desempacar en la sala de estar y le pedí a Rita que hablara conmigo en privado para poder entender de qué se trataba todo esto. Una vez que estábamos solos en nuestra habitación le pregunté qué estaba pasando y ella me dijo que los había invitado a vivir con nosotros durante un mes más o menos, porque al parecer Erika había tenido que renunciar a su trabajo cuando quedó embarazada y en realidad no estaba de licencia de maternidad como había estado diciendo a todos. Cuando quedó embarazada solo llevaba trabajando en su nueva empresa un par de meses y realmente no ofrecían licencia remunerada para las nuevas madres que ni siquiera habían estado trabajando allí durante un año. Así que le habían dicho que podía tomar una licencia de maternidad sin sueldo o tendría que ir a trabajar ella. Decidió renunciar porque le resultaba demasiado estresante incluso pensarlo, y David ganaba lo suficientemente bien como para que no pareciera ser un problema para ninguno de los dos en ese momento, pero ahora ella pasaba todo el día en casa y no estaba acostumbrada a no contribuir con los gastos del hogar porque había estado trabajando desde que cumplió 18 años y por eso le resultaba difícil no ir a trabajar y simplemente quedarse en casa con sus hijos, así que había estado sintiéndose mal y David pensó que tal vez esto era depresión posparto o algo así.
Así que estaba muy preocupado por eso y había hablado con su médico y había llegado a la conclusión de que sería mejor para ella poder pasar un tiempo con otras personas también en lugar de quedarse sola con los niños todo el día, así que decidieron que viviríamos juntos bajo el mismo techo hasta que ella estuviera lista para volver al trabajo o hasta que se sintiera mejor. No sabía cómo me sentía acerca de esa decisión porque ni siquiera me habían incluido en la discusión y Rita simplemente había tomado la decisión sin consultarme primero, a pesar de que ambos vivíamos juntos en la casa y esto era algo que debería haber sido una discusión conjunta en lugar de que ella decidiera algo y luego informarme después de que ya había dicho que sí, especialmente cuando ella era muy consciente de la relación entre David y yo. Así que tuvimos una pequeña pelea ese día porque le dije que no me sentía cómodo con la idea de vivir con ellos por más de una semana y ella ya había acordado que todos viviríamos juntos durante al menos un mes, pero ni siquiera me habían incluido en esa discusión, así que no entendía por había pensado que estaría bien con ello, especialmente dadas las circunstancias con David. Estaba muy en contra y ella pensaba que yo estaba siendo egoísta y que debería pensar en su familia y su bienestar en lugar de ser mezquino. Eventualmente tuve que estar de acuerdo porque ella comenzó a manipularme emocionalmente y dijo que no quería tener una conciencia culpable en caso de que Eric realmente tuviera depresión posparto. Era solo un mes y pasaría rápido, al menos eso me dijo. Realmente estaba demasiado cansado para seguir discutiendo con ella, así que simplemente lo dejé pasar porque al final del día sabía que ella realmente valoraba a su familia y esto era solo algo que tenía que aceptar. Incluso si no me gustaba su familia, su hermano, para ser más específico, todos eran un poco ruidosos y molestos para vivir, especialmente David con sus constantes burlas hacia mí. Realmente odiaba tener que despertarme en medio de la noche porque uno de sus gemelos estaba llorando, pero ni siquiera molestaba a Rita porque no era una persona con sueño ligero como yo y de hecho tampoco lo era nadie más. Se sentía realmente injusto porque estaba teniendo que hacer tantos sacrificios por niños que ni siquiera eran míos. No tengo nada en contra de los hacer bromas sobre cómo yo anunciaría que Rita estaba embarazada porque obviamente no podía vivir con el hecho de que me estaba quedando atrás y tenía que ganar cualquier competencia que hubiera iniciado. Lo decía todo de manera muy bromista, así que tenía que reírme con él cada vez que nos visitaba y decía estas tonterías, pero por dentro en realidad estaba bastante enojado. De todos modos, después de que tuvieron a sus gemelos estuvieron bastante ocupados con sus hijos y no nos visitaron tan seguido como solían hacerlo, y eso tampoco nos molestaba porque Rita entendía que ahora eran padres y yo ni siquiera quería a David cerca en primer lugar, así que estaba bien, todo iba normalmente. Pero hace unas 2 semanas volví a casa del trabajo y de repente me di cuenta de que David y Erika se habían apoderado de la casa. Fue un poco desconcertante para mí porque no recordaba haber tenido ninguna discusión al respecto con Rita y me sorprendió por completo cuando volví a casa, así que David estaba jugando en la sala de estar con sus gemelos y Rita y Erika estaban cocinando juntas en la cocina. También noté que había muchas maletas sin desempacar en la sala de estar y le pedí a Rita que hablara conmigo en privado para poder entender de qué se trataba todo esto. Una vez que estábamos solos en nuestra habitación, le pregunté qué estaba pasando y ella me dijo que los había invitado a vivir con nosotros durante un mes más o menos, porque al parecer Erika había tenido que renunciar a su trabajo cuando quedó embarazada y en realidad no estaba de licencia de maternidad como había estado diciendo a todos. Cuando quedó embarazada solo llevaba trabajando en su nueva empresa un par de meses y realmente no ofrecían licencia remunerada para las nuevas madres que ni siquiera habían estado trabajando allí durante un año. Así que le habían dicho que podía tomar una licencia de maternidad sin sueldo o tendría que ir a trabajar ella. Decidió renunciar porque le resultaba demasiado estresante incluso pensarlo, y David ganaba lo suficientemente bien como para que no pareciera ser un problema para ninguno de los dos en ese momento, pero ahora ella pasaba todo el día en casa y no estaba acostumbrada a no contribuir con los gastos del hogar porque había estado trabajando desde que cumplió 18 años y por eso le resultaba difícil no ir a trabajar y simplemente quedarse en casa con sus hijos, así que había estado sintiéndose mal y David pensó que tal vez esto era depresión posparto o algo así. Así que estaba muy preocupado por eso y había hablado con su médico y había llegado a la conclusión de que sería mejor para ella poder pasar un tiempo con otras personas también en lugar de quedarse sola con los niños todo el día, así que decidieron que viviríamos juntos bajo el mismo techo hasta que ella estuviera lista para volver al trabajo o hasta que se sintiera mejor. No sabía cómo me sentía acerca de esa decisión porque ni siquiera me habían incluido en la discusión y Rita simplemente había tomado la decisión sin consultarme primero, a pesar de que ambos vivíamos juntos en la casa y esto era algo que debería haber sido una discusión conjunta en lugar de que ella decidiera algo y luego informarme después
De que ya había dicho que sí, especialmente cuando ella era muy consciente de la relación entre David y yo, así que tuvimos una pequeña pelea ese día porque le dije que no me sentía cómodo con la idea de vivir con ellos por más de una semana y ella ya había acordado que todos viviríamos juntos durante al menos un mes, pero ni siquiera me habían incluido en esa discusión, así que no entendía por había pensado que estaría bien con ello, especialmente dadas las circunstancias. Con David estaba muy en contra y ella pensaba que yo estaba siendo egoísta y que debería pensar en su familia y su bienestar en lugar de ser mezquino. Eventualmente tuve que estar de acuerdo porque ella comenzó a manipularme emocionalmente y dijo que no quería tener una conciencia culpable en caso de que Eric realmente tuviera depresión posparto. Era solo un mes y pasaría rápido, al menos eso me dijo. Realmente estaba demasiado cansado para seguir discutiendo con ella, así que simplemente lo dejé pasar porque al final del día sabía que ella realmente valoraba a su familia y esto era solo algo que tenía que aceptar. Incluso si no me gustaba su familia, su hermano, para ser más específico, todos eran un poco ruidosos y molestos para vivir, especialmente David con sus constantes burlas hacia mí. Realmente odiaba tener que despertarme en medio de la noche porque uno de sus gemelos estaba llorando, pero ni siquiera molestaba a Rita porque no era una persona con sueño ligero como yo y de hecho tampoco lo era nadie más. Se sentía realmente injusto porque estaba teniendo que hacer tantos sacrificios por niños que ni siquiera eran míos. No tengo nada en contra de los niños, pero no me gustaba el hecho de que los adultos en esta situación no parecían preocuparse por nadie más que por ellos mismos, y lo peor era que David y su esposa eran desordenados, lo cual no era algo que pudiera porque soy un poco maniático del orden y realmente no me gusta cuando la gente ni siquiera quiere hacer lo mínimo necesario. Dejaban sus platos por aquí y por allá por la casa, nunca limpiaban después de sí mismos y ni siquiera podían molestarse en hacer su parte de las tareas domésticas, así que todo era un desastre y odiaba vivir de esa manera. Incluso intenté decirles educadamente que tenían que limpiar después de sí mismos y todos simplemente se burlaron de mí porque pensaban que estaba siendo ridículo y me pedían que me relajara, lo cual era aún más exasante que lo que estaban haciendo. Finalmente perdí la paciencia con ellos hace un par de días y desde entonces Rita se ha negado a hablarme porque piensa que fui muy grosero y que no debería haberme comportado de esa manera con su familia. David y Erika saben que estamos peleando y obviamente están de su lado, pero aunque no me están ignorando, definitivamente me están dando la espalda y ni siquiera sé qué hice mal. Hace unos 3 días volví a casa del trabajo y todo estaba hecho un desastre. No podía ni siquiera caminar sin pisar algo porque había juguetes y ropa literalmente por todo el suelo. Había manchas de comida en las paredes, en el sofá, y Erika estaba durmiendo en el sofá con sus hijos aunque tenían la habitación de invitados para ellos solos. David estaba sentado en el sofá con una copa de vino y viendo el partido de fútbol que había ese día y ni siquiera parecía importarle el hecho de que toda la habitación olía realmente mal. Él suele llegar a casa antes que yo porque ha estado reduciendo sus horas desde que nacieron los niños. Y no sé qué pasó ese día, pero simplemente es tal y comencé a gritarle a todos. Desperté a Eric y les dije a ella y a David que yo cuidaría a los niños, pero tenían que limpiar la casa de inmediato porque esta era mi casa y mi nombre estaba en la escritura, así que eran bienvenidos a hacer lo que quisieran cuando estuvieran en su propia casa, pero aquí eran invitados y tenían que hacer lo que yo les pedía. Les había dicho muchas veces que mantuvieran la casa limpia y había sido muy educado al respecto antes, pero evidentemente eso no tuvo el efecto deseado, así que ahora estaba exigiendo que hicieran lo que les decía y limpiaran la casa. Ni siquiera discutieron conmigo porque estaba muy enfadado y les estaba gritando. Cuando los gemelos empezaron a llorar por todos los gritos, los llevé a la habitación de invitados y les dije que se pusieran a trabajar mientras yo cuidaba a los niños. Estaba literalmente furioso y solo salí 2 horas después cuando la casa estaba impecable. No pensé que fuera necesario agradecerle a David y Erika porque les había estado pidiendo esto desde hace tiempo y solo lo habían hecho porque había empezado a gritarles, así que después de asegurarme de que la casa estuviera limpia, fui a mi habitación y me quedé allí hasta que Rita volvió a casa. Había estado trabajando horas extras ese día y yo lo sabía, así que volvió a casa bastante tarde. Alrededor de las 10 de la noche, tan pronto como llegó a casa vino a nuestra habitación y comenzó a pelear conmigo por lo que había pasado antes. Me dijo que lo que había dicho a David y Erika y la forma en que me había comportado ese día era absolutamente inaceptable. Quería que les pidiera disculpas porque pensaba que había sido grosero con ellos a propósito. Creía que nunca me había caído bien David y que solo estaba tratando de humillarlo y hacerlo sentir mal consigo mismo junto con su esposa, lo cual es una tontería total. No tenía intención de hacer nada de eso y literalmente solo quería que la casa estuviera limpia. Eso es todo. Incluso intenté explicárselo, pero no estaba lista para escucharme y me dijo que tenía que
disculparme porque la forma en que me había comportado. Ese día no estaba bien y no apreciaba el hecho de que pensara que podía hablar así a su familia, incluso llegó al extremo de decir que no me gustaría si ella actuara así con mi familia, pero creo que eso es completamente diferente porque en primer lugar nunca invitaría a mis padres a vivir con nosotros sin asegurarme de que ella estuviera de acuerdo primero y lo que es más importante, incluso si mis padres vivieran con nosotros estoy seguro de que no harían un desastre en la casa como lo había hecho el hermano de ella y su familia. Si hablarles de manera grosera les resultó insultante vivir en mi casa y hacer caso omiso de mis opiniones sobre la limpieza e higiene también fue una falta de respeto hacia mí. Ahora han pasado un par de días y mi esposa no me habla y todos los demás me están dando la espalda. Mi esposa y yo dormimos en la misma habitación con la niños, pero no me gustaba el hecho de que los adultos en esta situación no parecían preocuparse por nadie más que por ellos mismos, y lo peor era que David y su esposa eran desordenados, lo cual no era algo que pudiera porque soy un poco maniático del orden y realmente no me gusta cuando la gente ni siquiera quiere hacer lo mínimo necesario. Dejaban sus platos por aquí y por allá por la casa, nunca limpiaban después de sí mismos y ni siquiera podían molestarse en hacer su parte de las tareas domésticas, así que todo era un desastre y odiaba vivir de esa manera. Incluso intenté decirles educadamente que tenían que limpiar después de sí mismos y todos simplemente se burlaron de mí porque pensaban que estaba siendo ridículo y me pedían que me relajara, lo cual era aún más exasante que lo que estaban haciendo. Finalmente perdí la paciencia con ellos hace un par de días y desde entonces Rita se ha negado a hablarme porque piensa que fui muy grosero y que no debería haberme comportado de esa manera con su familia. David y Erika saben que estamos peleando y obviamente están de su lado, pero aunque no me están ignorando, definitivamente me están dando la espalda y ni siquiera sé qué hice mal. Hace unos 3 días volví a casa del trabajo y todo estaba hecho un desastre. No podía ni siquiera caminar sin pisar algo porque había juguetes y ropa literalmente por todo el suelo. Había manchas de comida en las paredes, en el sofá, y Erika estaba durmiendo en el sofá con sus hijos aunque tenían la habitación de invitados para ellos solos. David estaba sentado en el sofá con una copa de vino y viendo el partido de fútbol que había ese día y ni siquiera parecía importarle el hecho de que toda la habitación olía realmente mal. Él suele llegar a casa antes que yo porque ha estado reduciendo sus horas desde que nacieron los niños. Y no sé qué pasó ese día, pero simplemente es tal y comencé a gritarle a todos. Desperté a Eric y les dije a ella y a David que yo cuidaría a los niños, pero tenían que limpiar la casa de inmediato porque esta era mi casa y mi nombre estaba en la escritura, así que eran bienvenidos a hacer lo que quisieran cuando estuvieran en su propia casa, pero aquí eran invitados y tenían que hacer lo que yo les pedía. Les había dicho muchas veces que mantuvieran la casa limpia y había sido muy educado al respecto antes, pero evidentemente eso no tuvo el efecto deseado, así que ahora estaba exigiendo que hicieran lo que les decía y limpiaran la casa. Ni siquiera discutieron conmigo porque estaba muy enfadado y les estaba gritando. Cuando los gemelos empezaron a llorar por todos los gritos, los llevé a la habitación de invitados y les dije que se pusieran a trabajar mientras yo cuidaba a los niños. Estaba literalmente furioso y solo salí 2 horas después cuando la casa estaba impecable. No pensé que fuera necesario agradecerle a David y Erika porque les había estado pidiendo esto desde hace tiempo y solo lo habían hecho porque había empezado a gritarles, así que después de asegurarme de que la casa estuviera limpia fui a mi habitación y me quedé allí hasta que Rita volvió a casa. Había estado trabajando horas extras ese día y yo lo sabía, así que volvió a casa bastante tarde. Alrededor de las 10 de la noche. Tan pronto como llegó a casa vino a nuestra habitación y comenzó a pelear conmigo por lo que había pasado antes. Me dijo que lo que había dicho a David y Erika y la forma en que me había comportado ese día era absolutamente inaceptable. Quería que les pidiera disculpas porque pensaba que había sido grosero con ellos a propósito. Creía que nunca me había caído bien David y que solo estaba tratando de humillarlo y hacerlo sentir mal consigo mismo junto con su esposa, lo cual es una tontería total. No tenía intención de hacer nada de eso y literalmente solo quería que la casa estuviera limpia. Eso es todo. Incluso intenté explicárselo, pero no estaba lista para escucharme y me dijo que tenía que disculparme porque la forma en que me había comportado ese día no estaba bien y no apreciaba el hecho de que pensara que podía hablar así a su familia. Incluso llegó al extremo de decir que no me gustaría si ella actuara así con mi familia, pero creo que eso es completamente diferente porque en primer lugar nunca invitaría a mis padres a vivir con nosotros sin asegurarme de que ella estuviera de acuerdo primero, y lo que es más importante, incluso si mis padres vivieran con nosotros estoy seguro de que no harían un desastre en la casa como lo había hecho el hermano de ella y su familia. Si hablarles de manera grosera les resultó insultante vivir en mi casa y hacer caso omiso de mis opiniones sobre la limpieza e higiene también fue una falta de respeto hacia mí. Ahora han
Pasado un par de días y mi esposa no me habla y todos los demás me están dando la espalda. Mi esposa y yo dormimos en la misma habitación con la espalda hacia el otro. Así de mal está la situación en este momento. Me siento muy mal por esto y honestamente parece que me están atacando a propósito. Sonará un poco inmaduro, pero así es como me siento un poco. Todos están de un lado y me están empujando al otro lado porque solo quieren hacerme sentir como el malo por querer algo tan básico como que la casa esté limpia. Nadie está de mi lado en esto y literalmente las únicas personas que me tratan como lo hacen habitualmente son los niños. Lo cual es muy triste. Quiero arreglar las cosas con mi esposa, pero no quiero disculparme porque no creo que haya hecho nada mal, así que no sé si tengo la culpa de gritarle a mi cuñado y su esposa porque habían estado viviendo con nosotros y habían hecho un desastre de mi casa. Actualización 1. Así que revisé los comentarios que ustedes dejaron en la publicación original y la mayoría de la gente estuvo de acuerdo en que no tengo ninguna razón para disculparme en este momento y estoy de acuerdo. Ha pasado una semana desde nuestra pelea y aún no me ha hablado. Probablemente este sea el periodo más largo en el que hemos estado sin hablarnos, y si esto continúa por más tiempo entonces creo que podría mudarme y solicitar el divorcio porque no veo ninguna otra salida. Ella no va a disculparse y reconocer que cometió un error y yo no tengo que hacer nada de eso porque no hice nada malo, así que estamos en un punto muerto y no sé qué hacer al respecto. Es realmente triste porque la quiero realmente. Lo hago y quiero que esto funcione, pero no a costa de mi dignidad, así que hablamos de esto o me voy y este matrimonio llega a su fin. Va a ser muy triste si eso sucede, pero honestamente no sé qué más hacer. Actualización 2. Bueno, ayer estaba hablando de divorcio y hoy no creo que eso sea necesario, gracias a Dios por eso. Cuando volví a casa del trabajo hoy me di cuenta de que la casa estaba vacía y Rita finalmente me habló. Ella había vuelto a casa antes que yo y finalmente me dijo que lo sentía por cómo había estado comportándose. Dijo que se había vuelto tan protectora de su familia que olvidó que incluso yo era su familia ahora y no podía creer lo estúpida que había sido. Me dijo que lamentaba haber peleado conmigo y había estado tratando de distanciarse de David para poder pensar en las cosas desde mi perspectiva y se había dado cuenta de lo equivocada que había estado. Incluso había intentado hablar con David y Erika para que se disculparan conmigo, pero en cambio empezaron a tratar de alejarla de mí y hablaron mal de mí. La gota que colmó el vaso fue cuando David sugirió que ella me dejara. Ella había estado tratando de convencerlos de que me pidieran disculpas durante los últimos días y esta mañana intentó hablar con ellos nuevamente y les pidió que me pidieran disculpas, pero eso fue cuando David sacó a colación el hecho de que yo no había estado hablando con ella desde que tuvimos esa pelea y le dijo que yo había sido irrespetuoso hacia ella y su familia y que ella debería defenderse y dejarme, así que trató de explicarle que incluso ellos estaban siendo bastante irrespetuosos al no molestarse en escucharme cuando les dije que quería que mi casa estuviera limpia, y entonces él comenzó a enojarse y dijo que ella estaba siendo injusta con ello ya que eran padres nuevos y no tenían el tiempo ni la energía para cuidar constantemente la casa. Ella intentó defenderme, dijo que ella hacía la mayor parte del trabajo doméstico y Eric no tenía que hacer nada. Incluso David volvía a casa del trabajo temprano, lo menos que podían hacer era mantenerla casa limpia, así que terminaron peleando y ella se dio cuenta de lo tóxicos y arrogantes que eran, así que les dijo que se fueran y se fueron, pero le dijeron que estaban decepcionados de que ella hubiera decidido ser igual que yo. Se dio cuenta de que no eran las personas adecuadas y definitivamente no querían lo mejor para ella, porque si lo quisieran se habrían dado cuenta de que ella estaba feliz conmigo y no quería dejarme. Estaba muy contento de que se hubieran ido y Rita y yo finalmente estábamos de vuelta, pero obviamente tenemos mucho que trabajar y solucionar, así que hemos decidido que vamos a ver a un consejero matrimonial este fin de semana para tratar de ser normales de nuevo. La quiero y realmente hubiera odiado vivir sin ella, así que esto es ideal. Todo el mundo comete errores y me alegra que ella se haya dado cuenta de que había tomado algunas decisiones equivocadas al alienarme, pero al menos ahora lo reconoció y se disculpó por ello, así que podemos trabajar en todo y arreglarlo. Actualización 3. Hola, esto es justo después de nuestra primera sesión de terapia y fue bastante bien. Teníamos muchos problemas y creo que eso fue bastante obvio en mi publicación, pero hemos decidido que a partir de ahora cada vez que tengamos un conflicto vamos a hablarlo y asegurarnos de resolverlo en el momento en lugar de dejar que se acumule y luego explote de manera desproporcionada. Fue difícil hablar de las cosas frente a un extraño, pero nos acostumbramos después de un tiempo. Y una vez que entramos en confianza fue realmente aliviante y siento que me saqué algo muy grande de encima. Realmente puedo notar que ella siente lo mismo y estoy realmente emocionado de ver a dónde nos lleva esto. Hemos tenido problemas en el pasado, pero estoy ansioso por resolverlos. Ella también piensa que debería recibir terapia.
Para ella misma porque las cosas que han sucedido con su hermano realmente la han afectado, ya no se hablan porque él dejó de responderle después de la pelea. No puedo creer que alguien pueda ser tan ingrato, pero lo ha sido. Supongo que así es. David nunca me cayó muy bien, pero ahora creo que incluso me cae peor, lo cual ni siquiera pensé que fuera posible, pero está bien, sé que podemos superar cualquier cosa siempre y cuando estemos juntos y ella superará esto, me aseguraré de eso. Actualización 4. Vuelvo a actualizar porque muchos me han preguntado qué ha pasado con David y Eric, especialmente sus hijos. Si hay algo bueno, lo que se puede decir de ellos es que no son malos padres, así que no estoy preocupado por los gemelos. En cuanto a David y Erika, por lo que sabemos ya, que Rita no habla con David ahora, es que han vuelto a su casa. Todo esto lo sabemos por personas en común que tienen contacto con ellos, ya que algunos amigos de Rita también lo son de David. Nos han contado que tienen bastante desorden en su casa, pero al menos no es mi desorden según estas personas. Erika tiene depresión postparto, pero no sé si es realmente un diagnóstico o simplemente es una apreciación como la que ya pensábamos antes. Al menos eso es lo que sabemos de ellos hasta el momento.